Jesús resucitado se manifiesta a la iglesia, está con ellos 40 días, resucitado ya, 40 días capacitando a la iglesia, capacitando al liderazgo de la iglesia. El número 40 es un número bien importante en la Biblia. En la Biblia los números son muy importantes. Y 40 es un número que en la Biblia quiere decir un tiempo de preparación. A veces son 40 días, a veces son 40 años. Pero cada vez que usted ve 40 es que el pueblo se está preparando para algo. Es que un líder se está preparando para algo. Por eso es que el pueblo peregrina por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Por eso es que Moisés está 40 días antes de recibir la bendición de estas tablas de la ley. Por eso es que Jesús, después de ser bautizado, se retira ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. Y en este caso, Jesús tiene un seminario de teología pastoral, de preparación ministerial de 40 días. Pastor, imagínese usted que nos digan, le vamos a dar la oportunidad, le invitamos a un seminario de 40 días. ¿Y quién va a ser el profesor? Jesús, el Cristo resucitado en nuestros medios. Nos apuntamos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Una vez pasados esos 40 días, Jesús le dice que se va, que va a ascender a los cielos y que la iglesia debe permanecer unida, orando y una vez más hasta que se cumpla la promesa. De nuevo, Jesús no les dice cuál es la promesa. Jesús no le dice cómo va a ser la promesa. Jesús no le da un detalle de qué es lo que esperan. Ellos tenían que perseverar en la oración sin saber qué era lo que estaban esperando. Y esto es una característica que vemos una y otra vez en la Biblia. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no le dijo a dónde iba. No le describió a dónde iba. Cuando Dios le da la visión a Moisés, le dice, es una tierra tan fértil que es como si tuviera ríos de leche y de miel. ¿Dónde es? ¿Cómo es? No lo sé. Cuando Saulo de Tarso tiene su encuentro con Cristo y pierde la vista física para ganar la espiritual, el Señor se le aparece y le dice que tiene que ir a un lugar en una calle particular de Damasco y esperar allí que alguien fuera a orar por él. Él no sabía qué es lo que iba a pasar. Muchas veces el Señor prueba nuestra fe pidiéndonos que oremos por un futuro que no está definido. Pero nosotros oramos por ese futuro y perseveramos en ese futuro porque sabemos que ese futuro viene de Dios. Y si viene de Dios, va a ser un futuro de bendición. Si viene de Dios, va a ser un futuro edificante. Si viene de Dios, va a ser un futuro transformador. Y nosotros entonces lo que hacemos es que nos sometemos a la disciplina espiritual de la oración. Por eso, el libro de los Hechos, el capítulo 1 del libro de los Hechos, no es un mero prólogo histórico. Este prólogo nos va dibujando una teología de la esperanza. Una teología de la esperanza. Una teología que mira al futuro con esperanza, aun cuando el hoy sea amargo. Esto hoy en nuestros medios se está haciendo todavía más vital, se está haciendo todavía más pertinente, más relevante, sobre todo en las comunidades hispanas de los Estados Unidos. Vemos una desazón en nuestras iglesias, vemos que hay personas que se quedan en sus casas, que no quieren salir. ¿Por qué? Porque ven el hoy como algo opresivo. Pero nosotros como pueblo de Dios, el hoy lo sometemos a la disciplina de la esperanza que tenemos en el mañana. Y por eso actuamos hoy en esperanza.
Los discípulos en esos 10 días se quedan en un espacio intermedio. Si quiere usar una palabra filosófica, liminal. Está en el medio, en el margen entre dos cosas. El Señor estuvo con nosotros hasta hace 2 o 3 días. Y en unos cuantos días vamos a tener otra experiencia que no sabemos. El Señor ya se fue y el Espíritu Santo todavía no ha sido derramado. Y estamos en esa espera. ¿Sabe qué? En la vida espiritual hay muchos momentos de espera. Hay muchos momentos de espera. Hay muchos momentos donde nosotros tenemos que esperar que algo incube. Hay muchos momentos donde nosotros nos tenemos que someter a la disciplina de esperar en el Señor. Esa pausa no es un vacío, no es que Dios nos abandonó, es una pausa estratégica de parte de Dios, que tiene el propósito de llevarnos de la parálisis del miedo a la movilización de la esperanza. Debemos comprender que el Señor no nos llama a la acción sin preparación. El Señor siempre nos prepara para el futuro. Por eso era importante que los discípulos estuvieran en el candelero de la oración, en ese aposento alto. Eso es lo que quiere decir, es un segundo piso. Orando y orando y orando. ¿Para qué? Para proyectarse al futuro que Dios tenía para ellos, que era un futuro radiante. Pero las victorias del futuro están basadas en nuestras experiencias de oración de hoy, en nuestras experiencias con Cristo hoy. Dios prueba nuestro carácter, Dios forja nuestro carácter. Y esos no son procesos fáciles. Para purificar el oro hay que derretirlo. Y muchas veces Dios tiene que derretirnos para purificarnos, para darnos entonces una nueva vida, para darnos un nuevo futuro. Por eso nuestra esperanza no es pasiva. Nosotros estamos en una esperanza activa, porque nosotros estamos a la expectativa de que pase algo. El pueblo de Dios siempre tiene que estar a la expectativa de que pase algo. Cuando usted venga al culto, usted tiene que estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer algo. Porque Dios va a hacer algo. Una de las disciplinas espirituales que yo desarrollé cuando pastoreaba aquí en Dorado era que cuando yo llegaba a la iglesia al primer culto, a las 8:10, 8:15, yo caminaba por el jardín interior de la iglesia y le decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer hoy? Porque hoy tú vas a hacer algo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo quiero ver lo que tú vas a hacer hoy. Porque hoy tú vas a bendecir, hoy tú vas a transformar, hoy tú vas a consolar, hoy tú vas a capacitar, hoy tú vas a hacer cosas grandes aquí. Y me preocupa cuando llego a una iglesia y la gente sabe lo que está esperando que pase en el culto. Se lo voy a decir en boricua. N-A-H, nada. Usted no puede venir al templo esperando que no pase nada. Usted tiene que venir al templo con la esperanza de que hoy Dios va a contestar oraciones, que Dios va a estar tocando vidas, que Dios va a estar transformando corazones, que Dios va a estar consolando a personas que están tristes, que Dios va a estar respondiendo oraciones de muchos años, dando nuevas visiones, dando nuevos futuros, abriendo nuevos caminos en el nombre del Señor. Porque Dios siempre está actuando, bendiciendo y transformando. Y si nosotros no lo vemos, no es porque Dios no lo esté haciendo, es porque hemos perdido nuestra visión espiritual. Todo esto nos lleva a cómo es que se cumple esa promesa. Eso lo vemos en Hechos 2. La promesa entonces viene a ser el cumplimiento de lo que el Señor le había prometido a Joel, que
el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. La promesa es lo que el Señor le había prometido a Ezequiel, en Ezequiel 37, que ese valle de huesos secos iba a recibir el Espíritu, el aliento de Dios, y se iban a convertir en un ejército poderoso. Y eso es lo que ocurre. La promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Y la iglesia es transformada. La iglesia es transformada porque recibe poder de Dios. Hay dos palabras para poder en el Nuevo Testamento. La que aquí opera es la palabra dinamis. ¿Le suena eso a usted algo? Dinamis. Dinamita. Dinámico. Dínamo. Es un poder. Es un poder explosivo que tenemos en nuestros medios. Dios nos da ese poder. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo su misión en este mundo. Para que demos testimonio, para que seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestros medios. Esa capacitación sobrenatural es necesaria. Sin esa capacitación sobrenatural, es mejor que usted no se tire a una misión que si no tiene esa capacitación, va a fracasar. Usted necesita su propia experiencia espiritual. No porque papi o abuela o mami o mi bisabuelo o mi tío tuvieron experiencias espirituales. Usted tiene que buscar su experiencia espiritual. Usted tiene que buscar su experiencia espiritual. Y aquellos que hemos tenido esa experiencia, no podemos seguir hablando de que hace 10, 20, 30, 40 años tuvimos una experiencia. Esa experiencia hay que renovarla hoy, hay que renovarla hoy, hay que renovarla hoy, para nosotros poder decir que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. El poder de Dios no es un extra optativo. Es parte del ADN de la iglesia. Es parte de la naturaleza de la iglesia. Es parte de la genética de la iglesia. Nosotros creemos en el poder de Dios. No lo dominamos. Tenga cuidado de los líderes religiosos que dicen, no, yo le digo al Señor lo que tiene que hacer. Y yo, no. Si usted puede dominar un espíritu, ese no es el Dios del cielo. Pero la iglesia vive de poder en poder, en poder, en poder. Y lo hemos visto una y otra vez. Cómo Dios transforma, cómo Dios bendice. Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas o que no va a tener enfermedades. Lo que quiere decir es que usted va a tener una capacitación de parte de Dios que la gente no va a entender. Y ese es nuestro ADN. Eso es nuestro ADN. Por eso en este país hay barrios donde la policía no se atreve a meterse y hay una iglesia allí. Y hay una iglesia allí. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo. Por eso, porque nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo. Esa experiencia con el Señor tiene 3 efectos que yo les quiero detallar. Y esos 3 efectos, ustedes los han visto en la historia de esta iglesia, los están viendo en el presente de esta iglesia, y yo espero que los vean en el futuro de esta iglesia. El primer efecto es que cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, tenemos entonces una experiencia espiritual extraordinaria. Una experiencia espiritual extraordinaria. ¿Qué quiere decir extraordinaria? Que se sale de lo ordinario, que trasciende, que va más allá. Nosotros, cuando hablamos de encontrarnos con Dios, un encuentro fundamental, o sea, que se convierte en el fundamento de nuestra vida, se convierte en la base de nuestra vida. Se convierte en esa base sobre la cual nosotros edificamos todo nuestro futuro.
en el contexto de la promesa, la experiencia de Dios no nos lleva a la rutina, al contrario, la rompe continuamente. Porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Porque Dios siempre está bendiciendo. Porque Dios siempre está haciendo. Y nosotros tenemos que comprender, en medio de la lucha por la vida, en medio de la vida diaria, en medio del día a día nuestro, nosotros vamos a ver el poder de Dios. ¿Por qué yo le recalco eso? Usted le puede preguntar a su pastor, le puede preguntar a cualquier otro líder religioso, mucha gente que nos dice, mire pastor, cuando yo me retire y ya yo no tenga que bregar con mi trabajo, yo me voy a comprar una casita por allá, por el campo, yo voy a vivir tranquilo y entonces voy a buscar del Señor. Esa gente nunca busca de Dios. Usted tiene que empezar hoy. Usted tiene que empezar hoy. Usted tiene que entender que en medio de la lucha por la vida, porque la vida es dura, en medio de la lucha por la vida, nosotros vivimos en una experiencia con Dios. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Cuando el apóstol Pedro predica en Hechos 2, después que exhorta a la gente a la conversión, le dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y entonces usted se convierte en alguien que comparte la promesa. Usted se convierte en alguien que comparte la promesa. Porque usted ha tenido esa experiencia, y cuando usted ha tenido una experiencia con Dios, la gente lo nota. Que usted tiene una experiencia con Dios. Experiencia extraordinaria. Es el primer efecto, pero el segundo efecto de la obra del Espíritu Santo en la iglesia es una capacitación extraordinaria. El Señor nos capacita. El Señor nos da sabiduría. El Señor nos enseña a vivir. El Señor nos da sabiduría. El Señor nos da una capacitación. El Señor nos da poder. Y por eso es que en medio de la iglesia ocurren cosas extraordinarias. El Señor nos da capacitación para poder proclamar el Evangelio, para poder comunicar el Evangelio, para poder tener una palabra que le llegue a la gente. El Señor nos capacita para resistir la prueba. Hay una palabra que se traduce mal en la Reina Valera, la Biblia tradicional nuestra, como paciencia. Casi siempre que usted ve la palabra paciencia, sobre todo Lucas, Hechos, Santiago, Apocalipsis, no quiere decir eso. La palabra griega, hupomoné, quiere decir hupo, debajo, meno, moné, permanecer. O sea, yo voy a permanecer firme debajo de la opresión. Por más que tú me aprietes, por más que tú me oprimas, por más que tú me pisotees, yo voy a permanecer firme. El Señor nos da la capacidad de permanecer firmes. Firmes en Cristo. Firmes en el Señor. Firmes en la esperanza. Y también el Señor nos capacita para nosotros ver el testimonio eficaz de las cosas que ocurren en nuestros medios. Ese poder extraordinario y esa capacidad extraordinaria hace una comunidad extraordinaria. Y ahí es que nosotros fracasamos. Porque a veces nosotros estamos tan enamorados de nuestras tradiciones, tan enamorados de nuestro pasado, tan enamorados de nuestro legado, que Dios manda gente nueva y la rechazamos, no la asimilamos en la iglesia. Ah, porque ese no es de aquí. ¿Cómo que ese no es de aquí? Si ese es del Señor, el Señor lo trajo aquí, pues él es de aquí. Yo quiero decirle que esa promesa que Jesús le dijo a los discípulos que esperaran, en Lucas 24, esa promesa que Jesús le reitera a los discípulos en Hechos 1, esa promesa sigue abierta.
esa promesa sigue activa. Esas palabras que dijo el apóstol Pedro, porque para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos es la promesa, esa promesa sigue activa. Dios está presto a derramar su espíritu sobre nosotros para que tengamos experiencia extraordinaria, capacitación extraordinaria y comunidad extraordinaria. Nuestra efectividad como iglesia, nuestra vitalidad como iglesia depende de eso. De que cuando la gente llegue aquí, digan, aquí hay algo de Dios. Que cuando la gente entre aquí, digan, aquí Dios está haciendo cosas grandes. Porque puedan sentir esa experiencia y esa capacitación y ver esa comunidad. Y por eso, estos años, 95 años que ustedes están celebrando, los entregamos en el altar del Señor como una ofrenda. Pero no miramos el pasado, sino el futuro. Y pedimos por una visitación del Espíritu hoy que nos prepare para el mañana. Y pedimos por una visitación del Espíritu Santo que nos ayude a perseverar ante los problemas de hoy. Pedimos esa capacitación del Espíritu Santo que nos lleve a salir a la calle, a ir a alcanzar a la gente. Y nosotros le rogamos al Señor que encienda el fuego de su Espíritu en medio nuestro. Que nuestra iglesia esté viva. Que sea una iglesia donde la gente pueda decir, yo soy testigo del poder de Dios, de las cosas que Dios hace allí. Dios quiere que nosotros entendamos, la promesa sigue vigente y Dios quiere que usted y yo perseveremos hasta que Dios cumpla su promesa.